A principios del 1800 nace el ferrocarril. Su función era llevar materias primas a las nuevas fábricas y transportar desde ellas la producción. El ferrocarril cubriría esta enorme necesidad de la revolución industrial en Inglaterra. Pero ¿qué pasaba mientras tanto en el resto de Europa? ¿Se extendía la industrialización a otros países? Vamos a empezar un poco antes en el tiempo. Perdón, profe, ¿y ese poncho? Ah, se lo compré a un inglés. Me pareció que estaba barato. ¡Qué bárbaro! Ya anda por allá, está recorriendo todo el Río de la Plata. Perdón, profe, ya sé, lo interrumpí. Siga, por favor. Sí, la industrialización se extendió por Europa. Resulta que en Inglaterra, en el siglo anterior a la Revolución Industrial, el siglo XVII, se produjeron cambios políticos, económicos, que transformaron la organización feudal de la sociedad. Esa organización feudal había sido la de la Edad Media, y estos cambios en la sociedad permitieron en Inglaterra el proceso de industrialización. Pero en el resto de Europa estos cambios no se habían producido. Durante los siglos XVII y XVIII, bajo la protección de las monarquías absolutas, la nobleza, dueña de las tierras, mantuvo sus privilegios, y las monarquías, para reafirmar su poder, controlaron las actividades económicas y las relaciones sociales. Esta política contribuyó a frenar los cambios. Entonces la industrialización tardó en llegar. Sí, en casi todos los casos. La industrialización se había iniciado en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. En Italia comenzó a principios del siglo XIX y solo en el norte. Hacia 1830 llegó a Francia y unas décadas después a Alemania. Solo Bélgica y Holanda tuvieron un proceso de industrialización casi paralelo al de Inglaterra. Entonces, las fábricas inglesas trabajaban sin parar. Los ingleses tenían producción de sobra y la industrialización no había llegado al resto de Europa. ¿Aprovechó Inglaterra esta situación? ¿Pudo vender fácilmente sus productos? Esa pregunta es clave para entender por qué a los ingleses les interesaron tanto las colonias españolas y especialmente el Río de la Plata. Las fábricas inglesas trabajaban día y noche, y el mercado interno, es decir, la población de ese país, no alcanzaba para consumir toda esa inmensa producción. Inglaterra inició entonces una ofensiva muy fuerte para abrir nuevos mercados donde vender especialmente sus productos textiles. Pero, ¿qué pasaba en Europa? El continente estuvo prácticamente cerrado durante 20 años por los conflictos desatados por las guerras napoleónicas y después por la crisis de la postguerra. Entonces, los mercados coloniales tuvieron una importancia decisiva para Inglaterra, porque significaban la posibilidad de poder vender su producción. Y ahora, chicos, atención. Quiero que escuchen algo que es realmente muy impresionante. Profe, usted también. Estas eran las intenciones inglesas en América, las reales. ¿Vale la pena? Es un minuto. Lo prendo y les cuento que esto es lo que escribió un almirante inglés a su gobierno en 1804 sobre la posibilidad de conquistar o invadir o apoderarse, o como quieran llamarlo, de algunos territorios en América del Sur. ¿Sintonizo bien? Ahí. El espíritu que tal empresa daría a este país si triunfase es incalculable. Las riquezas que produciría, los nuevos campos que abriría para nuestras manufacturas y navegación, tanto desde Europa como desde Asia al Pacífico, son igualmente incalculables. ¿Sabe quién era el almirante que escribió esta carta? El almirante Popham, que 2 años más tarde, oh casualidad, comandó la flota que desembarcó en el Río de la Plata en las invasiones inglesas. Los ingleses estaban decididos a conquistar nuevos mercados y España ponía todo su esfuerzo en recuperar su poderío y contener el avance de sus rivales sobre sus colonias en América. Y que de todos los delincuentes dedicados al contrabando, los peores son los ingleses. Ernestina, un poco de moderación. No, profe, eso no lo digo yo, lo acabo de leer. Resulta que el rey de España, Carlos III, había pedido un informe sobre este tema del contrabando inglés en las colonias. Y en respuesta a ese informe se decía eso sobre los ingleses. Pero no solo que eran delincuentes, que eran piratas, que eran contrabandistas. Está bien, está bien. Creo que no es necesario aclarar nada más. ¿Cómo que nada más? Los españoles se quejaban por las pérdidas que le ocasionaban los ingleses con el contrabando. Sí, pero Inglaterra siguió adelante y trató por todos los medios de reforzar la penetración comercial en los territorios españoles. Era una clara guerra por los mercados. ¿Y qué medidas tomó España para defender a sus colonias? Varias.
la corona española impuso fuertes restricciones sobre el comercio en sus colonias. Una fue la práctica del monopolio, para asegurar su dominio económico. Se obligaba a las regiones conquistadas a comerciar exclusivamente con los puertos españoles. Para esto se otorgó el derecho de comerciar en las nuevas posiciones solo a los españoles. Se prohibía el intercambio comercial con otro estado que no fuera España y también de colonias entre sí. Entonces, España hizo todo lo posible para terminar con el comercio de los ingleses y, de paso, con cualquier otro comercio en sus colonias, para que no lo perjudicara, digamos. Y el monopolio significaba que en América solo podían comerciar los españoles con los españoles de España, claro. ¿Y qué efecto tuvieron estas medidas, profe? Terminaron estimulando la práctica que ya les comenté que se realizaba aquí en Colonia, el contrabando, el comercio ilegal para eludir el monopolio español. Profe, el poncho que le compró al comerciante inglés no será de contrabando, ¿no? La verdad que no lo pensé, pero espero que no. Bueno, perdón, profe, lo saqué de tema. En realidad no tanto. ¿Cómo siguió esto del contrabando en el Río de la Plata? En los primeros años del siglo XVII se fueron instalando en Buenos Aires comerciantes españoles y portugueses que contrabandeaban oro y plata hacia Brasil y desde allí introducían mercaderías y esclavos para el Alto Perú. Y con tantas medidas y controles, ¿cómo hacían para contrabandear? Tenían varias técnicas. Una común era de noche, a través del delta del Paraná, en pequeñas embarcaciones donde cargaban las mercaderías que venían de Inglaterra o también de Francia. ¿Y cómo llegaban las mercaderías? Los buques extranjeros simulaban algún desperfecto para anclar en los puertos y ahí, sobornando a las autoridades, se remataba a bajo precio la carga que transportaban. ¿Por qué no pudo España impedir la intromisión de otros países en sus territorios coloniales? La corona española obviamente trató de preservar el dominio de todos sus territorios coloniales y que el comercio de sus territorios coloniales se hiciera exclusivamente con España, de manera de obtener el beneficio de esa relación monopólica. Pero a la vez nunca, en algunos momentos más que en otros, pero digamos que nunca la corona logró tener el control total. Era un espacio demasiado grande para la capacidad militar, naval y económica que España tenía para esos territorios enormes de América. El contrabando inglés demostraba que España no alcanzaba a satisfacer las necesidades de la gente en sus colonias. Pero la expansión de la producción inglesa necesitaba que cambiaran algunos hábitos de consumo de la población americana. Mientras en las colonias crecía el interés de algunos sectores de independizarse de España y el gobierno inglés pensaba que podía aprovechar esa situación y que fomentar esos cambios ayudaría a la apertura de nuevos mercados para sus productos. Entonces, los ingleses pensaban que les convenía estimular las independencias de las colonias españolas porque eso les iba a permitir vender su producción en América. Realmente no daban puntadas sin hilo. Por eso tendrían tantos productos textiles, supongo. Sí, el almirante inglés Popham, que ya escuchamos en tu extraña radio, consideraba que Buenos Aires era el mejor punto comercial de América del Sur y que para Inglaterra era la puerta a un mercado de varios millones de clientes.